¿no? La ciudadanía puede ser... Buenas noches, amigas, amigos de Golpe de Ideas. Estamos con ustedes en esta oportunidad para tratar un tema seguramente de crucial importancia para la democracia boliviana. ¿Por qué decimos de crucial importancia? De un tiempo a esta parte se ha venido hablando, ¿por qué no? Toca, de elecciones. El año 2014 tenemos un compromiso, todos los bolivianos, y es de asistir a las urnas para ir a elegir al nuevo gobierno de Bolivia, a los nuevos mandatarios que a partir del año 2015 regirán las acciones gubernamentales y en manos de quienes vamos a estar todos los bolivianos siendo dirigidos. Pero como en toda elección, hay unos requisitos fundamentales. Y el requisito fundamental de la democracia es que en unas elecciones que se puedan autodefinir como democráticas, el fundamental de todos los requisitos, más allá de la edad de los candidatos, más allá de su profesión o no profesión, más allá de sus orígenes culturales, más allá de todo eso, es una fundamental. Tienen que participar todos los bolivianos que quieran ser autoridades públicas. Es decir, todos los que quieran ser presidente de la República o presidenta del Estado plurinacional. Van a disculpar al café. Todos los que quieran ser vicepresidente o vicepresidenta del Estado. Todos los que quieran ser senadores y diputados. Absolutamente todos. Pero lo que estamos nosotros viviendo en Bolivia, sin que diga nadie, con excepción tal vez de la Iglesia Católica, que de manera muy tímida, como no puede ser de otra manera cuando la Iglesia se pronuncia, porque la Iglesia no puede hacer pronunciamientos alterados políticamente, la única que ha hecho en algún momento alguna expresión sobre este tema es la Iglesia. Y hoy día, sin querer hacer, por supuesto, una expresión alteradísima del tema, queremos plantear con absoluta mesura, pero con firmeza también, con firmeza periodística, con firmeza política, con firmeza ciudadana, que no puede haber una justa electoral autodenominada democrática si no participan todos los que tienen que participar. ¿Y qué quiere decir eso? A buen entendedor, pocas palabras. Los que están exiliados o asilados fuera de Bolivia tienen que poder participar en esas elecciones. De lo contrario, estamos participando en unas elecciones limitadas, en unas elecciones restringidas. Muy parecido, tal vez sin llegar a esos extremos, como lo que pasa en Cuba, por ejemplo. Fidel Castro, desde 1959, aduce haber sido elegido a la presidencia de su país en numerosísimas oportunidades y aduce ser la persona que cuenta con el mayor respaldo popular. Sin embargo, todos los políticos de la oposición a partir de enero de 1959, pero todos los políticos de la oposición viven en Miami, Estados Unidos, y no pueden participar en las justas electorales cubanas. Entonces, ¿quién podría denominar a Cuba con algo de seriedad y de precisión científica, política, decir que Cuba es un país democrático? Pues no lo es, y eso lo sabe todo el mundo. Y Bolivia está por una senda, si no exactamente igualísimo que en Cuba, por lo menos muy parecido. En Bolivia tenemos un rosario de políticos que no pueden participar en las elecciones de Bolivia. Un rosario larguísimo de políticos que en el programa vamos a ir viendo quiénes son, que no pueden participar porque serían candidatos a la presidencia, porque serían candidatos a la vicepresidencia, o al Senado o a la Cámara de Diputados.
pero no pueden volver a Bolivia porque están asilados en otros países, algunos presos en las cárceles bolivianas. ¿So pretexto de qué? So pretexto de haber violado la ley, el Código Penal. Para el gobierno, como también para el gobierno de Cuba en su momento, o para el gobierno de la ex Unión Soviética, so pretexto de que estos políticos son delincuentes. Lo propio ha ocurrido en Alemania de Hitler, en la Italia del fascismo de Mussolini y en el franquismo español. La oposición es catalogada como delincuencial. Y con procesos que aparentemente tienen un manto de legalidad, se persigue políticamente para destrozar al contendor político, que estos regímenes autocráticos los consideran más bien enemigos y no contendores, porque no entienden la democracia, y que con esa justificación de perseguir políticamente con el manto de luchar contra la corrupción, se deshacen de toda una generación política. Y gobiernan como gobernaron García Meza, como gobernó Banzer, como gobernó Barrientos en su turno en Bolivia. Esto es lo que nosotros en este programa vamos a tratar. Consideramos firmemente que para que hayan elecciones libres en Bolivia, el gobierno tiene la obligación de decretar una amnistía, así, con esas palabras, A-M-N-I-S-T-I-A, amnistía política, para que participen todos los que tienen que participar, todos los actores políticos de Bolivia, que han sido restringidos de sus derechos ciudadanos desde hace más de 7 años atrás. Si no participan ellos, aparentemente hay una connivencia entre un gobierno autoritario que se deshace de la oposición vía procesos jurisdiccionales montados, y por otra parte una connivencia con una oposición tímida, pálida, escuálida, carente de talento inclusive, que tampoco quiere que retornen los anteriores, porque le quitan espacios. Es el tema de hoy día y empezamos con el análisis de... ¿Quién quiere empezar hoy? Bueno, primeramente saludar a todo el país que nos está viendo a través de los diferentes sistemas y diferentes canales de televisión, a mis sesudos amigos Ernesto y Roberto. Yo considero que este programa es un programa fundamental y muy especial para nuestro país, que tan en boga se pone de que somos un país extremadamente democrático y respetuoso de la ley y respetuoso justamente de la voluntad popular. Considero de que en estos últimos días, en las últimas semanas, han habido algunos políticos, entre ellos don Filemón Escobar, que hacía referencia a que algunos candidatos o precandidatos que existen para la elección del año 2014 le estaban haciendo un flaco favor al poder central. Son serviles, dijo. Son serviles, ese concepto exacto, utilizó, servilismo. correcto. ¿Por qué razón? Porque son un grupo extremadamente reducido que no puede hacer frente a un aparato gigantesco. Es por esa misma razón que para esta noche he considerado hacer una visión, primero la visión latinoamericana del tema de la amnistía, en qué casos se han utilizado, los casos más sonados, justamente que pueden servir de luces al actual gobierno o a los diferentes actores políticos del país, para que puedan entender un alcance. ¿Cuáles son los casos más resonantes? El caso más resonante que podría estar muy ligado a nuestra realidad es el caso mexicano, querido Ernesto, del año 1976, cuando López Portillo, iba para la presidencia de la República Mexicana, se encontró en un determinado momento que no había quien haga frente. Entonces, en ese momento existía una pérdida de legitimidad y de representatividad política, que eso es lo que puede suceder justamente en el año 2014. Pero en México había una democracia el año 1976. Por supuesto, era similar a esta, pero ocurre que todos los que eran contrarios a López Portillo estaban totalmente fuera. Y habían un grupo de grupos armados, había una serie de revelaciones. ¿Pero estaban fuera por persecución? Estaban por persecución política. Estaban, por ejemplo, tenías a los Chipalcingo, ¿sí? Habían movimientos armados campesinos, que era como los de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, que estaban totalmente perseguidos en ese momento. ¿Y qué hizo el gobierno? Entonces el gobierno, a través del señor Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación de ese tiempo, sacó una amnistía
que es el famoso creador de la amnistía en el tiempo de México, que fue una nueva reestructuración. ¿Pero la sacó voluntariamente o hubo No, presión? esa por presión justamente de ver de que el mismo sistema democrático, entre comillas, perdía una brutal legitimidad ante el pueblo y por supuesto en el ámbito internacional. El año 1976. Del 76, correcto. Cuando sale esta amnistía, entonces aquellos grupos subversivos, grupos perseguidos, gente que en algún momento se puso en contra del gobierno del Estado preestablecido de ese tiempo, volvieron nuevamente y empezaron las nuevas elecciones donde tomó otro tipo de matiz. Caso similar, el año 2000, bajo Hugo Chávez, ¿sí?, hizo una ley de amnistía justamente con un decreto que exoneraba, y te leo acá directamente del año 2000, dice así: se concede amnistía política general y plena a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos con delitos políticos hasta el 31 de diciembre de 1992. Eso lo sacó el año 2000 el presidente Hugo Chávez Frías. Es una ley. Es una ley, correcto. Es una ley de amnistía para que estos actores puedan incorporarse nuevamente a una justa electoral. ¿Y tú te recuerdas quiénes eran los actores o no? Los actores de ese momento no los tengo exactamente, solamente tengo esto que ha sido firmado justamente por Hugo Chávez. Hugo Chávez también fue producto de una amnistía, ¿o no? Por supuesto. Por el golpe. Y también recordemos que Fidel Castro fue producto de una amnistía, porque eso fue en abril del 1955. En realidad fue de que... Pero un ratito antes de movernos tan rápido, Hugo Chávez participa en un golpe de Estado. ¿Cierto? Es enjuiciado y es encarcelado. Y después, gracias a una amnistía, él sale afuera. Habiendo cometido uno de los peores delitos. Correcto, que era el golpe de Estado, ¿no? Que era aparte que hubieron usurpar funciones por la vía de las armas. un montón etcétera. de elementos y ojo, que el comandante Hugo Chávez, él que lo pasamos ya en un anterior programa, él asume la total responsabilidad de esos hechos. Entonces, y sin embargo, gracias a esta ley de amnistía, él se hace producto para poder... O sea, la sociedad venezolana asume como el olvido de los delitos cometidos por Hugo Chávez. Y ese es uno de los... Y asume ese olvido para incluirlo en el espectro electoral. Así es. Un arrepentimiento de haberle iniciado un juicio. ¿Cierto? El 2 de mayo del 55 ocurre algo como si no hubiera similar. sido malo lo que ha hecho. Correcto. El 2 de mayo del 55 ocurre algo muy similar que le da, gracias a una ley de amnistía, a Fidel Castro para que pueda salir y después tener la libertad después de los hechos del Moncada. ¿Sí? Eso en cuanto a Latinoamérica. A Latinoamérica. Y tenemos después otros elementos. Vamos a ir viéndolos. ¿No es verdad? ¿Qué hay en Bolivia sobre los antecedentes? A ver, primero dar las buenas noches a todos los telespectadores. La anterior semana no pude estar aquí por razones de fuerza mayor. Realmente son de los problemas nacionales. Estaba en el exterior, en la Argentina, y me quedé me plantaron los bloqueadores en Yacuiba. No lo menciono porque es un problema que es muy grande en el sur de Bolivia, que están pidiendo mayores campus universitarios. En Yacuiba se paró todo el sur del país, se paró la frontera, no podíamos pasar, pero aquí no se sabía nada. Pero no los enjuiciaron a los que hicieron el... No, ni los hablando de amnistías y demás. No, claro, pero bueno, el tema es, no pude llegar por culpa de eso. Entonces yo estaba bastante enfadado con los bloqueadores, pero cada uno tenía su motivo. Bueno, vivimos en un país un poco original. Entre los bloqueadores que apoyaban mayor educación, mayores campus universitarios, estaban los propios contrabandistas, los bagateros que llaman. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos hablando de las elecciones. Yo quisiera, antes que nada, mencionar lo siguiente, algo que ya hemos mencionado en otros programas, en un programa en concreto que lo hemos tratado durante todo el programa. Es cierto, en las elecciones tienen que estar todos los ciudadanos bolivianos que deseen estar, es cierto, a menos de que tengas alguna prohibición expresa, como es el caso del presidente en este momento, ¿no? Él constitucionalmente, y ahora no voy a pasar al detalle porque lo hemos tratado en todo un programa, pero simplemente repetirlo,
yo considero que no es constitucional el hecho de que se volviese a presentar para una reelección. O sea, todos los bolivianos que quisieran y que pudieran presentarse a las elecciones deben estar presentes. Estoy de acuerdo, pero el presidente en concreto que no se confunda no eso puede. con Ya. Pero es que la idea es que podemos estar todos, pero aclarar, él no debería estar. ¿Deberían estar todos los bolivianos que pueden? Sí. Hay un gran contingente de bolivianos que en este momento, ya lo llamo contingente porque hay muchos que están o encarcelados en Bolivia o refugiados en el exterior o que ya están en la cifra de más de 100, realmente más de 200 según Pero en Bolivia, ¿han habido amnistías o nunca ha habido una amnistía? En Bolivia han habido amnistías. Es más, podríamos, investigando para el programa, casi llego a una conclusión. Somos un país que yo creo que los telespectadores no se esperan lo que voy a decir. Yo no me lo esperaba y estudio leyes, ¿no? Somos un país que amnistía un montón. Tenemos más de 60 normas de amnistía política en Bolivia. ¿Desde cuándo? Desde la fundación de la República, ¿no? Desde lo que aparece básicamente en nuestras bases de datos, que es la Gaceta oficial del Estado, que está en el Internet. Pero digamos, en el sentido del que hablamos, ¿cuándo se han dado este tipo de amnistías? A ver, primero diferenciemos, ¿no? Porque a veces la gente habla de indulto, de amnistía como lo mismo, y inclusive en nuestras normas a veces se ha confundido el indulto con la amnistía, para hacer un poquitito más, cortar el queso con un poco más de finura, ¿no? El indulto se entiende que es la condonación de la pena. Perdón. Perdón de la pena, pero no te están, no supone que se olvide tu delito, simplemente se te perdona la pena. Esa es la idea del indulto. Pero se te perdona. Muchas veces se dice eso, a fin de año se hacía hace muchos años atrás, y bueno, de vez en cuando ocurre que se perdona a los delincuentes comunes y se los sacas de la cárcel. Y se suele decir, se los está amnistiando. Sin embargo, eso realmente pasa a ser un indulto, porque ellos el no indulto se les de Navidad era, ¿no es verdad? Exacto, Antiguamente. exacto. Entonces ellos siguen habiendo cometido el delito, siguen siendo culpables de un delito, pero se les perdona la pena. Esa es la idea del indulto. La amnistía, o sea, sigue siendo culpable. Con la amnistía ya no. Con la amnistía es el perdón del delito, ya no se cometió el delito. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Generalmente se entiende en la doctrina general del derecho en este momento que la amnistía tiene que ser instrumentada mediante una ley, ¿no? Esa es la norma jurídica. ¿Por qué? Porque los delitos mismos son establecidos mediante ley. Entonces alguien que te puede decir que eso ya no es un delito para esta persona, debería ser hecho mediante una ley. En Bolivia, todas estas normas que les he dicho que hay como 60, se han hecho casi mitad con decretos y con leyes, dependiendo. También hemos estado en muchos periodos que han sido de facto por necesidad. La amnistía viene de la palabra amnestía, sí, que viene de amnesia. Te olvidas. Olvidar. Esa es la idea. Hay que olvidarse de los delitos. Te olvidas de lo que ha pasado, punto, ¿no? No lo hiciste, no ocurrió nada. Claro, hace un momento mencionaban algo bien interesante, ¿no? Decías, Fidel Castro es fruto de una amnistía. Hay muchos políticos que son frutos de una amnistía. Nuestro propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es producto de una amnistía. Es producto de una amnistía del año 2003, ¿no? Entre todas estas 60 amnistías que tengo aquí anotadas, bueno, la de 2003 fue decretada por Carlos Mesa. Esta amnistía, otra vez, lo que mencionaba hace un momento, es mediante un decreto. Formalmente en derecho, eso no estaría totalmente coherente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos cometidos, delitos que son hechos mediante ley y se los está perdonando mediante un decreto. Sin embargo, eso es lo que se ha hecho y ha valido. En este momento el presidente es presidente gracias a que no está en un juicio por los hechos de Octubre Negro, ¿no? Sí. En síntesis, la amnistía es eso, es el olvido legal de los Es el olvido. Y que en Bolivia hemos olvidado 60 veces mediante normas jurídicas los delitos políticos. Ahorita lo que se plantea es que el gobierno implemente, apruebe una amnistía como requisito fundamental de convocatoria a elecciones. Porque además hay un tema fundamental en esto, ¿no? Que se están violentando derechos políticos de los bolivianos, ¿no? Los bolivianos tienen la capacidad, la facultad de presentarse para ser elegidos constitucionalmente. La única forma de que se suspenden estos derechos es si tomas armas contra el Estado y además si ya tienes una sentencia por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria, pero siempre mediante una sentencia. Nos piden la idea. Un corte, por favor. Cortamos.
Bueno, el tema central, por donde quedamos en la conversación, tengo el temor de que se desvirtúe, en el sentido de que cuando se expresa que es imperativo que haya una amnistía, nadie está pidiendo en realidad que se perdone a nadie. No. Ese no es el sentido. Yo quiero ser bien claro en esto, porque por lo dicho aquí parecería que, bueno, ahora los perdonaremos para que todos juguemos fútbol. No, no. Aquí de lo que se trata es de que existe una persecución política injusta, existe una persecución política ilegal, criminal, Por eso, fruto de la cual no es posible llevar a cabo unas elecciones democráticas y libres. Ese es el tema. Claro, por eso ese es el tema mencionaba- de las amnistías en todas partes del mundo. claro, por eso Porque- mencionaba el artículo 28, que son la única forma de suspender los derechos políticos es en determinados casos, pero siempre con sentencia ¿Podrías repetirlos, por ejecutorial. favor, Roberto? Sí, claro, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado dice: el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada. Siempre es previa sentencia ¿Cuáles ejecutoriada, que eso es lo más importante, ¿no? Mientras la pena no haya sido cumplida, por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria. Bien. Pero siempre con sentencia ejecutoriada y sin que hayas cumplido tu pena. Acá viene Ya, pero supongamos una cosa, solo para seguir la línea argumental. Ya, el gobierno te va a decir, pero si todos estos señores, muchos de ellos están enjuiciados justamente por pero por el tienen- segundo punto pero no especialmente. tienen sentencia Ya, ejecutoriada. pero Pero mientras están por están en ese- juicio no vamos a hacer elecciones con ellos, ¿no es cierto? Entonces te van a decir, pero señores, y algunos no están en Bolivia, ni siquiera se escapan, el gobierno te va a decir, se escapan, no quieren enfrentar la justicia porque estos señores se saben culpables, son cobardes y son En delincuentes absoluto. y son corruptos, entonces como han defraudado bienes al Estado, no quieren venir y enfrentar la realidad. En este momento esos señores, ¿qué están haciendo? Están básicamente, no se están sometiendo a unos jueces que se sabe que irían en contra de ellos, ¿no? Porque son jueces que han sido, ya sabemos cómo han sido elegidos, ¿no? Básicamente por listas hechas por el propio partido oficialista, en base a ellos se ha votado, pero bueno, eran casi todos del mismo color. Entonces no se están sometiendo a ese tipo de cortes canguro, que se llama a nivel internacional en derecho, cuando hablas de estas kangaroo courts, donde no se te va a Tú dices que juzgar las de cortes manera en Bolivia imparcial. no emiten justicia, sino emiten fallos políticos. Cuando se trata de casos grandes políticos, entendería que sí, porque por la forma en que han sido elegidos, ¿no? Porque no si esperaríamos no fuera otra así, cosa. porque si no fuera así, porque el gobierno tiene ese argumento, ¿no es cierto? Ellos dicen, estos son unos delincuentes, empezando, bueno, voy a hablar después de nombre por nombre, pero todos son unos delincuentes y lógicamente se han escapado porque los delincuentes se escapan, no quieren enfrentar la justicia, ¿no es cierto? Ahora, el contraargumento es decir, obvio, si no hay justicia. Ahora el gobierno dice, ellos dicen que no hay justicia, pero reflexionemos, ¿no? No dice la oposición que no hay justicia. Dice, por ejemplo, el gobierno del Perú. El gobierno del Perú, el momento que asume como asilado político, por ejemplo, a Jorge Torres Oblea, Exacto. está haciendo Es una una afirmación. denuncia al gobierno de Bolivia, De que no hay diciendo que justicia. en Bolivia no hay justicia, porque si bien Torres Oblea está siendo sometido a la justicia boliviana, el tipo de tribunales y de jueces que se tiene en Bolivia no garantizan al señor Jorge Torres Oblea un juicio justo. Lo mismo Entonces, en Brasil. como con eso Pinto, es así, lo mismo Paraguay. asumen el asilo político de Jorge Torres Oblea. Y lo mismo ocurre con el caso, con los cientos que hay en este momento asilados en Brasil. Brasil está haciendo una denuncia al gobierno de Bolivia, del gobierno de Bolivia, ante el mundo, en sentido de que esa gente no puede permanecer en Bolivia sometidos a una justicia que no es justicia, que es lo que tú decías, cortes canguro, que son cortes arregladas, donde se sabe el resultado, a pesar de que formalmente cumplan con el, entre comillas, debido proceso, claro, porque se sí. presentan, pueden presentar memoriales, pueden presentar incidentes, pero por nadie te supuesto oye. que van a perder, ¿no es Y cierto? Es el tema. hay una cosa que es fundamental. Con todas estas actitudes que anda haciendo el gobierno, con todo lo que acabamos de hablar, empezamos a ver de que realmente está perdiendo esa legitimidad internacional, porque está cuestionada la legitimidad. Pero es que ese es el motivo de este programa, no supuesto. está perdiendo. Ya Yo va lo que perdiendo. veo es que sí hay unas denuncias clarísimas. Totalmente. ¿De parte de quién? Del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del Perú, del gobierno de Brasil, Paraguay, del gobierno de Brasil. Brasil. Exacto. Pero no existe la suficiente, y esto es lo que me preocupa, internamente no existe la suficiente respuesta a eso. Es decir, la oposición boliviana en este momento, configurada en 3 partidos políticos o 4 partidos políticos, no hace carne de esto. Es que la oposición, no voy a decir que está feliz, pero realmente, entre comillas, Hay una estaría connivencia, feliz. pues. Estaría feliz, no solo por connivencia, claro,
Porque están no chuchos, tienen pues. competencia, Claro, ¿no? por Por eso eso es han que- ido los actores mayores, me quedo Entonces, pequeño y yo voy a crezco, crecer. entonces, Todos los titulares Todos somos están cabezas fuera, de ratón, nos hemos ¿verdad? quedado los suplentes, entonces Exactamente. jugaremos nomás los suplentes con los Correctamente. titulares. Y si Tal te cual. das cuenta, la gran mayoría de la oposición boliviana no está haciendo una representación real y oficial como la que estamos planteando en este momento. ¿Por qué razón? Justamente por lo que decimos. O sea, preferimos estar nosotros acá y los otros allá y ya no vuelven más. ¿Qué es lo que dice Filemón Escobar? Exactamente, le estamos haciendo un flaco favor y se convierten pues en simples peones de un Que no juego. dice flaco favor, es más duro que tú, Por Filemón supuesto. Escobar. Dice, son serviles, utiliza las palabras Palabras de Filemón. servilidad, Son serviles, serviles, dice. correcto. Eso quiere decir que Ahora, están sirviendo los intereses Yo del gobierno. considero que tenemos muy clara la idea, y acá viene algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Hugo Chávez en Venezuela, de poder dar una amnistía en el tema de los eventos que se suscitaron en su tiempo, ¿sí? El año 2000, es una apertura para poder legitimizar su poder. Él sabía claramente que él iba a ganar, Sí. pero necesitaba tener a todos los actores metidos en la fiesta para que agarren y no pueda haber uno que le señale y le diga, tú estás sentado ahí de manera ilegal. El año 2014, yo creo que Evo Morales sabe que va a ganar, ¿sí? Mira, pero, no tanto porque para entrar Tiene que ser legalmente a Tiene que la ser candidato. candidatura Va a ser. tendría que haber una Va a modificación ser. constitucional. Yo y lo la veo. podría hacer. pero tiene Sabemos que no someterse puede ser a un por referéndum. referencia elemento. Pero, y para ganar. Cortes canguro. Claro. Porque las cortes bolivianas Van a decir lo que Van a haga hacer, falta. exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema que se le viene? viene al presidente Morales del 2014 en adelante? Una pérdida de legitimidad y una falta de representatividad real en el Congreso Nacional. pero le da igual. Si es que nadie dice nada. Claro. El único que reclama esto es la Confederación Episcopal de Bolivia, que anualmente hace una lastimosamente carta. ya está fuera del- Hace una carta y dice, basta con la persecución y ojalá que haya amnistía. En el siguiente bloque voy a leer la carta, un pedazo de esa carta, pero más o menos eso es lo que dice, ¿no es cierto? Pero a ver, no hay más. Yo digo, planteamos la amnistía. La amnistía se la puede lograr con una unión política y que todos aquellos que estén, los políticos de oposición puedan pedir la amnistía. La amnistía la ha pedido la Iglesia también. Pero yo digo, ¿por qué no planteamos temas judiciales, no? Para eso Porque tienes cortes canguro. ya, pero a lo que Ahora, voy es, también tenemos cortes en San acá José de viene Costa Rica. una pregunta. Me refiero perdón, Racid, al tema de que si se están violentando derechos humanos, como los derechos políticos que acabo de mencionar, eso se soluciona cómo reclamas tus derechos humanos. El día que el las señor garantías Reyes Villa, constitucionales. el día que el señor Reyes Villa plantea aquí ya sea una acción de libertad o un una acción amparo de constitucional. un amparo constitucional, lo va a perder. Pero tienes San José de Costa Rica. Mis queridos amigos, Sí. en Cuba hubo un elemento que fue muy interesante. No sé si ustedes han escuchado hablar del tema Varela, del famoso, del proyecto Varela, ¿sí? Dentro del proyecto Varela existía justamente que se pedía una amnistía en Cuba que pueda ayudar a que puedan salir los presos políticos o los famosos presos de conciencia, tal como lo dice Amnistía Internacional. Pero ¿cómo se llega a ese proyecto Varela? En la ley cubana, en ese momento, existía que con 11.000 ciudadanos que están registrados en el padrón electoral, podían elevar esta petición para que el Congreso cubano pueda dar curso para el análisis. Yo hago un llamado para el sistema nuestro. Nosotros los ciudadanos, ¿sí?, los diferentes grupos ciudadanos, y esta pregunta se las hago a ustedes que tienen conocimiento de ley, podemos hacer una petición ciudadana para que tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo del Estado Plurinacional puedan adoptar esta iniciativa para hacer una amnistía, O sea, sería parecido a pedir a hacer una ley con iniciativa legislativa ciudadana. pero lógico, Claro. pues. O una acción Eso- jurisdiccional. O una acción jurisdiccional. O sea, sea, esa tenemos sería esas la- otras vías, ¿no? Porque la iniciativa tengamos en legislativa cuenta que ciudadana de pedir una ley El de gobierno amnistía a del los presidente Evo ciudadanos. Morales es claro. Sí. El gobierno del presidente Morales es: gobernamos con lo que dice el pueblo. Entonces, ¿qué pasa si parte de este pueblo le dice por la vía legal, democrática, señor presidente,
esta es nuestra petición. A ver, yo digo, Necesitamos ¿qué que miedo se- tiene el gobierno de dictar una amnistía? Primero, por supuesto que tiene miedo. Por Pero supuesto, no tiene miedo, deberías. pero déjame terminar. Tiene miedo porque es admitir que persigue políticamente. ¿No es cierto? Los gobiernos militares en Bolivia, cuando han dictado amnistías, eran conscientes de que eran gobiernos militares de facto. En los 60, Entonces, en los 60 ellos sabían normas que te digo de amnistía, hay unas que, digamos, de alguna manera, son un poco más hidalgas de lo que estamos viendo en este momento en el oficialismo. Muchas dicen amnistía por delitos políticos. O sea, lo dicen tal cual. Pero- en este momento, aunque dictáramos la amnistía, yo estoy seguro que jamás se ¿Cómo ha utilizaría salido el ese presidente lenguaje, Evo se Morales usarían con los eufemismos. hechos de octubre? Por delitos políticos, con el mismo justificativo. Ese es el y ojo que esa amnistía ha sido muy mal hecha porque ha sido simplemente para un grupo Lógico. y no ha sido para la O sea, totalidad de los el actores. decreto que aprueba el gobierno de Carlos Mesa es un decreto que dice que todos los delitos que se han cometido en ese periodo de tiempo son delitos que se subsumen en la Ley de Seguridad Ciudadana. sí. Y dice, esa Ley de Seguridad Ciudadana entra dentro del capítulo de los delitos políticos porque atentan contra la seguridad del Estado. Tal cual. Ese es el argumento fundamental. Entonces, como ellos habrían cometido delitos políticos, entonces se les concede una amnistía. siempre me he Nos preguntado, olvidamos de ello. yo siempre me con pregunté- un argumento fundamental que es también importante, porque en esto hay que ser más o menos hidalgo, más o menos, digo, ¿no? Porque no sé cuán hidalgo puede ser en aprobar el decreto aquel. Dice, porque consideramos que estos señores, si han cometido esos delitos, los han cometido en resguardo de los intereses de las clases desposeídas, de los pobres y de las gentes que estaban siendo abusadas, digamos, por los regímenes de ese momento. Ese es el argumento, ¿no? Y con eso se aprueba, se Ahora, fundamenta yo les el hago una decreto. pregunta a ustedes, y es una pregunta que tal vez no solamente la tengo yo, sino la tienen miles de bolivianos. En otras palabras, puedes delinquir si tienes razón. Exacto. Y aquí Y viene si una tienes, cosa. y tienes una visión tal vez un poquitito, tal vez yo no sé si Carlos Mesa veía tan lejos como esto, amnistía solamente se puede hacer al para un final- grupo. Al final él salió beneficiado también por dar amnistía a Evo Morales y sus- Porque él estaba sus metido cuates. también en el No, baile pero y se del convierte otro en lado. eje. El juicio de responsabilidades No le ha está. llegado a él. No le llega. Él salió, o sea, Pero le él, llegó, él era el pero salió. vicepresidente de la Hay una especie de República amnistía en de ese facto momento. para él, ¿no? O sea, no hay una ley de amnistía para él, ¿Quién le ha pero puesto? Porque en ¿Cómo es realidad esa ese amnistía de decreto, facto? ¿Dónde está escrito? ese decreto de amnistía es presión del MAS. por supuesto. Ese es Clarísima, claro, ¿no? Claro. Clarísima. Por eso digo, tal vez no veía más lejos, simplemente estaba obedeciendo a que estaba acogotado y aquí hay que hacer algo y sacó la amnistía. No, porque y no lo le que quedó yo, otra. la pregunta Pero- que yo les hacía pero al es, final sale cuando se hace beneficiado de una ello, ley ¿no? de amnistía como la que se ha hecho en ese momento, o un decreto, ¿es correcto hacer simplemente para un grupo? ¿Eso es correcto? Puedes hacer para O- quien o- quieras. Ah, De hecho, puede hay, ser- sí, hay amnistías que Ah, son para personas ok. en concreto. Pero un ¿no? ratito, Por- pero claro, pero por ejemplo, haciendo una analogía, las amnistías en el campo, estoy cambiando de campos, pero por hacer analogías, reitero, ¿no? En el campo tributario tienen que para ser todos. genéricas, ¿no es cierto? Es para todos los Yo digo, involucrados. los indultos pueden ser individualizados. particulares. Pero las amnistías también, ¿no? Porque es una potestad del Pero no podría presidente decir, hacerlas, ¿no? sí, pero está mal planteada, ¿no? Porque Claro. eso se hacía pues Porque en no los es gobiernos una- militares de Bolivia, se amnistiaba a unos y no se amnistiaba a otros. Mira, ¿no es aquí, cierto? aquí existen tres elementos que son bien interesantes. Por la igualdad el tema- deberías amnistiar a todos. Y yo soy, Ernesto. no soy el amnistiado, pediría... Lógico. Mira, hay La tres aplicación elementos de la bien igualdad. interesantes. El caso de Venezuela, el caso de Perú y el caso de Colombia, ya, especialmente el caso de Venezuela y de Perú, que son por golpes de Estado, ¿sí? La amnistía es genérica, como tú dices. Claro. Total, en Perú, por ejemplo, cuando se hizo el golpe de Estado fallido hacia Alberto Fujimori, ¿sí? Sale la ley 26479, cuando él agarra y dice, concede amnistía general a personal militar, policial y civil para los diversos casos. Humala. Humala. Presidente. Con la Argentina Ahí fue, está. fue general también. ¿No es verdad? En el Chávez, caso, amnistiado, Amnistiado, presidente. En el caso Castro, amnistiado, presidente. presidente. Otra vía, pero es revolucionaria. Igual. Aquí estamos hablando de elecciones, ¿no? Claro, pero a ver, en el caso argentino fue general también. En el caso del 77 de Adolfo Suárez en España fue una amnistía general. Es que también, las ¿no? amnistías deberían ser así, ¿no? A Pero todos hay los jugadores. Yo quiero- Sin embargo, a ver, pues, casos, ¿no? Casos nuevos. Estaba buscando, en enero de este año, del año 2013, en Georgia, se amnistió a 190 personas, igual con el mismo fin, reconciliación. Pero 190, eso no fue general. En Birmania, igual, se amnistió a 20 presos políticos
por exactamente el mismo motivo, que es para promover la reconciliación nacional. O sea, quiero hacer una puntuales, acotación, como se dice en nuestro país, una acotación muy importante, ¿no? Y es que voy a leer una lista, tratando de evitar ser aburrido, pero una lista para que solamente el televidente haga una evaluación. ¿Cómo cambiaría el escenario político si estuvieran estos señores aquí? Toditos. Para ver si son tan peces livianos o tan peces fuertes, digamos, ¿no es cierto? No es en orden de importancia. Reyes Villa, en este momento perseguido jurisdiccionalmente, escondido en Estados Unidos. No sé si en condición de asilado, pero escondido. Era un actor fundamental. Actor fundamental, sí. Candidato a la presidencia. Sí. Leopoldo Fernández, perseguido jurisdiccionalmente, encarcelado y detenido preventivamente sin ningún fundamento legal, porque esa detención preventiva a tanto tiempo es una barbaridad jurídica. Mario Cosío, perseguido, asilado en la República Vecina del Paraguay, presidenciable también. Dirigente muy importante y obviamente con aspiraciones de esa naturaleza. El señor Branko Marinkovic. Sí. Branko Marinkovic, figura del Oriente, ¿no es cierto? Figura del Oriente, nos puede gustar o no nos puede gustar. Este no es un problema de chocolate, si el chocolate está bueno o feo, es un problema de que el señor Branko Marinkovic era un dirigente político, y ese dirigente político, como lo dijo, o aparentemente lo dijo en la grabación el señor Sosa, el fiscal Sosa, no tenía vela en este lo volaron de Bolivia porque estaba haciendo en ese momento problemas al gobierno. Entonces, otro actor político importante. El senador Pinto, un actor político importante, no sé si es candidato a la presidencia, pero por cierto es un político muy importante. Y que está callado. Denunciador y además hace la diferencia en el escenario político. No es cualquier político, ¿no es cierto? Gonzalo Sánchez de Lozada puede gustarle a la gente, puede disgustarle, pueden tener juicios contra él, lo que sea, pero es un actor muy importante y si tuviera, como alegó el gobierno de Estados Unidos al otorgarle asilo político, si tuviera unas cortes imparciales, seguramente estaría sometiéndose a la justicia de cualquier país. Él mismo lo dijo. Humberto Roca, uno de los más importantes empresarios de Bolivia, con aspiraciones políticas, las dijo, lo expresó en su momento, pero un jugador muy importante. En cuanto detectaron que era un jugador político, afuera empezaron los juicios, ¿no es cierto?, con cualquier razón. José Luis Paredes, ya nos hemos olvidado de Pepe Lucho, ¿no? Que Pepe está en Lucho España, Paredes, me parece. en España, un hombre fundamental en la política altiplánica, y lo digo literalmente altiplánica porque era un dirigente muy importante en la Alta de la Paz, un hombre con perspectivas a nivel nacional, hoy día olvidado, como dices tú, pero es esa categoría de político, ¿no? Hugo Carvajal, un hombre de muchísimo peso, un hombre que había sido ministro, dirigente del MIR, el famoso Voltio, ¿no es verdad? Casi desde la fundación del MIR, hoy día perseguido, está viviendo en Madrid hace varios años atrás, en la absoluta sombra política. Jorge Torres Obleas, ya lo mencionó antes, asilado en el Perú, otro hombre de mucho renombre político, hace diferencia en cualquier escenario político, no es un suplente de la política boliviana, ¿no es cierto? Sánchez Berzaín, no a mucha gente le gusta, le disgusta, no es un problema de cómo está el chocolate, es chocolate, tiene que estar donde se consume el chocolate, ese señor está perseguido políticamente. Mirta Quevedo lo mismo, había mucha gente que la quería, mucha gente que no la quería, ese no es el problema, es una actora, en este caso actriz política de primer nivel. Toda esa lista, que no es completa, es una lista hasta donde mi mala memoria me puede hacer llegar, pero la quería confeccionar solo para que el televidente pueda dimensionar la diferencia que haría este grupo de gente estando en Bolivia y actuando en política respecto al quehacer de este país. Si el MAS cree que va a ganar elecciones y que es tan popular, ¿por qué le tiene miedo a este grupo de gente? Y si creen que ha cometido delitos, pues que les metan juicio, pero que dejen la justicia operar como tiene que operar. No era necesario intervenir la justicia para manipularla y perseguir a estos señores. Entonces, ese es el tema central. En este momento piden un receso y lo vamos a hacer solamente por unos segundos para continuar después. Que venga el corte. ¿Vamos bien? Y lastimosamente,
no se está jugando como se debería jugar. Yo considero de que el gobierno actual debería tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque este evento, esa postura que la podría tener, puede darle mayor credibilidad, mayor representatividad, pero sobre todo, mayor fortaleza para la revolución del cambio que se está dando. Mientras no exista este paso fundamental de poder traer a los actores políticos para que vengan y que demuestren cuál es el verdadero peso específico, no vamos a tener una buena sociedad. Pero mientras sea la Iglesia la única que reclame este tema, tampoco vamos a tener mucha Entonces suerte. ahí tenemos que hacer un llamado de atención a la oposición boliviana. Ahí está. Es un llamado de atención seria y profunda. ¿Por qué la oposición boliviana no está trabajando en este elemento? ¿Por qué no le conviene? Primero, porque no le conviene. Porque ¿sabes cuál es el problema del político boliviano, querido Ernesto? Estos creen que son para siempre, ad eternum. Mentira. Estos no sabemos si van a volver a salir para el próximo año. Y ellos creen que el estar en el curul que se encuentran en este momento son para siempre. Y ese es un gran error. El problema de este profundo momento con la error. oposición es que se callan, presumimos tal vez con errores, pero se presume, como decía Filomeno Escobar con tanta claridad, porque son serviles. En el fondo no son serviles al gobierno, en el fondo ellos se están sirviendo a sí mismos porque ocupan la titularidad. Pero volvemos otra vez a tener la miopía. Que acabas de mencionar que es fundamental lo que estuvieran en Bolivia. Pero yo digo... Pero déjame terminar una sola idea. Yo digo, lo que están ignorando es que el día que lo enjuicien a cualquiera de los actores en este momento supervivientes de la persecución y lo logren meter a la cárcel o lo logren sacar de Bolivia, ese más habrá salido del escenario. Tal cual. Y así va a seguir. Entonces estamos como en la etapa del holocausto, ¿no? Es que nadie dice nada porque yo no estoy en un crematorio. Y mientras no estoy en un crematorio me tengo que callar. Claro. No me interesa. Es un tema psicológico. Si con Stalin pasaba eso, ¿se acuerdan? No sé si conocen esa foto que se ha ido reduciendo. Primero estaba todos sus amigos. Claro, y hasta que queda él solo. Con truco de fotografía, se enojaba con alguien, lo sacaba de la foto, de la historia realmente, y así poco a poco hasta que un momento se queda solo en la foto, ¿no? Poco a poco estamos es lo así. mismo que pasó el 76 en México, ¿no? Lo que dijimos. Tuvo que verse de que estaban ellos en un problema profundo de legitimidad y de credibilidad, que tuvieron que hacer una amnistía. Exacto. ¿Para qué? Para traer otra vez, porque el pueblo ya estaba mal. Me parece bien el planteamiento de que el gobierno lo haga, pero yo creo, no sé si lo va a hacer. Yo es que no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer. Claro. Yo digo, planteemos algo. Genial, ahí porque demostraría su alta capacidad democrática. Pero ahí estaba el tema de ver qué exactamente, cómo se percibe. Yo veo esperanza. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la figura? Yo tengo esperanza. No, es que es incauto tener esperanza. Muy buena fe. Porque claro, muy buena fe, pues. No, pero me parece... El gobierno está para reinar. Y está para reinar ad eternum. Claro. Y es hacer una medida... ¿Qué era lo que dijo el presidente Evo Morales a CNN? Quería gobernar... ¿Cómo iba a salir de los días, ¿no? ¿Cómo iba a salir del palacio? En féretro, exacto. Bueno, a lo que voy. Me parece bien, lo hemos planteado. Eso me parece lo más importante. Pero también me parece importante plantear instrumentos, ¿no? Una, dices que el gobierno funcione, yo dudo que el gobierno vaya a hacer algo. El otro instrumento es la iniciativa ciudadana. Implementar alguna forma. Vemos quién tiene la legitimidad para implementar un amparo, por ejemplo. Okay. Dices, no puede funcionar en cortes internas. Estoy de acuerdo, pero siempre quedan las cortes externas una vez que te fallan las internas. Eso es San José de Costa Rica. Luego, la ley. Recolección de firmas. Recolección de firmas para una iniciativa ciudadana. Ajá. Puede ser también. Y presionar a los congresistas a que puedan llevar adelante. Tenemos dos instrumentos para que el programa sea equilibrado, yo voy a decir, pero si estos son unos delincuentes, son unos corruptos. No le hace. No le hace porque no se les necesitamos los jugadores para ver sus derechos políticos no se ven suspendidos por lo que diga el Estado. Para eso es la amnistía. Eso no es un delincuente, tiene que haber una sentencia ejecutoriada. ¿Cómo estos delincuentes van a pretender una amnistía? Los viejos políticos quieren volver a la palestra política perdonándoles sus delitos. Eso es demagogia. La Constitución Política del Estado dice que los derechos políticos no se suspenden a menos de que haya una sentencia ejecutoriada sin pena cumplida de 3 delitos concretos. Y es más, nada más, ¿no? y es más, son actores que tienen derecho para ello. Por supuesto. Y esa es la vida que le ha dado a este país, la vida política. Y en este momento, ojo, que tampoco están haciendo bulla pero desde el la verdad exterior. es que nadie va a ir a plantear ninguna medida jurisdiccional si no hay líderes. Puede ser, si no lo plantea o el partido
o la agrupación Verdes, por ejemplo, a la cabeza de... Van a disculpar, está cayendo el libro. A la cabeza de Rubén Costas, y si no lo plantea Samuel Doria Bedina a través de su partido político, o no lo plantea Juan del Granado, que es tan legalista y tan buen jurista supuestamente, entonces no lo va a plantear nadie. No, porque los ciudadanos desprotegidos no van a ir a estrellarse contra el gobierno. Pero va a haber algún grupo. Los propios interesados, tal vez alguien del gobierno puede decir, pero que los interesados planteen, son libres para plantearlo. ¿Cierto? Aquí tienen un problema, pero no. El tema de su estatus en el exterior, el no pueden de hablar. estar refugiados, no pueden tener actividad política no pueden, en nuestro país. Entonces, tal vez ellos dicen, si yo planteo un amparo, me lo pueden interpretar como eso, me quitan el refugio y cierto, chao, señor. ¿no? Pero justamente ahí tenemos la oposición, porque ellos son representantes de esos caballeros. Ahora, ojo. Quiero decirte una cosa, Rashid, muy importante, ¿no? Ya vamos a terminar el programa y hay un libro que es tremendamente importante, que lo conozcan todos los televidentes. Mañana todos los cruceños van a conocer este libro, que se llama, como puede verse en la cámara, si la cámara tiene la capacidad, sí la tiene, de acercarse bien al libro. El libro tiene como título Alien, y como subtítulo tiene Asilo y prisión en una cárcel de inmigrantes en Estados Unidos, por el suscrito. Este libro, que titula Alien, debería haber tenido como título Alienígena, que es realmente el nombre en castellano, el equivalente a Alien, ¿no? Alien es esto, o sea, son los marcianos, son extraterrestres, ¿no es cierto? Ya hemos visto todos hace algunas décadas atrás una famosa película que se llama Alien, ¿no? Y los extraterrestres en este libro son eso, son los latinos ilegales que están encarcelados en unos centros, reitero, de prisiones norteamericanas, que tienen como fin único ponerlos presos a los ilegales norteamericanos, los latinoamericanos que están en Estados Unidos, los introducen en estos centros, los tienen allá durante algún tiempo, mientras supuestamente, es otro tema bien interesante, sus cortes de inmigración van a definir sobre el estatus de estas personas. Y estas personas, mientras dura ese tiempo, que puede ser desde 3 meses como mínimo hasta 1 año o más como máximo, hay gente que está 2, 3 años inclusive, ¿no? Tienen que estar encarcelados esperando aquello. Y ese es el sufrimiento que viven estas personas en las cárceles norteamericanas, es inenarrable. Es decir, la democracia supuestamente más importante del mundo occidental tiene en su seno mismo unos centros carcelarios que son violatorios de los derechos humanos, pero que ni siquiera en países del tercer mundo, como es el caso de Bolivia, se da con la fuerza y la intensidad y el sadismo que tienen los y lo americanos, cruento que puede darse en una cárcel norteamericana de esta naturaleza. Y esto sí es racismo, porque los que están en estas cárceles no son finlandeses, ni son noruegos, ni son británicos, que los puede haber, pero está compuesto en un 90 y tantos % de gente de origen latinoamericano. Esta es la forma más clara y contundente del racismo que se da en los Estados Unidos hoy día. Ya no hay un racismo, o hay, pero no es el más fuerte contra la raza negra, de color. Hoy día el racismo en Estados Unidos ha reflorecido, si tú quieres, y tendrá que haber una segunda guerra civil en Estados Unidos de otra naturaleza para liberar ese país que está condenado al racismo crónico, casi endémico, ahora contra los latinoamericanos. Este es un libro de esa naturaleza. Mañana se presenta en Santa Cruz, en la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Todos los que vivimos en el departamento de Santa Cruz debemos asistir obligatoriamente a este importante evento, porque este hecho además se ha dado y ha nacido como consecuencia de una persecución política en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esa es la dimensión del problema y bueno, estamos todos invitados. Yo considero de que es muy importante este aporte a la literatura nacional, y no solamente eso, sino al mismo hecho del momento político por el que estamos viviendo. Tal vez muchas personas creen que ir a buscar asilo a los Estados Unidos es lo más sencillo del mundo, es ir a buscar asilo y te van a recibir con las puertas abiertas, y tal vez ellos no se dan cuenta cómo los bolivianos pueden llegar a sufrir inclemencias brutales en este tipo de cárceles, de eso que se llama el famoso paraíso de la democracia, donde tal vez lo último que existe es justamente eso,
un trato humano y democrático que se les da a los ciudadanos. Considero de que todos los amigos, no solamente de Santa Cruz, sino que este libro también va a estar a la venta en las diferentes librerías de todo el país, puedan acceder. Es un gran aporte a la literatura nacional y es un gran aporte al sistema en el cual vivimos actualmente en el mundo. Yo los invito, alguien que está justamente escrito por acá por nuestro amigo Ernesto Machicao, quien en carne viva manifiesta cada una de esas palabras, y pues una invitación que no podemos perderla, un libro que es de lectura obligatoria para el siglo XXI. Bueno, te agradezco, Rashid, por esas palabras. En eso hemos estado abocados mucho tiempo. Este es un libro que me ha tomado escribir casi 2 años, finalmente se lo ha concluido. No ha sido editado en Bolivia, ese es un detalle muy importante, porque lógicamente, si bien el contenido del libro en un 80 o 90% es una impugnación al sistema carcelario y, entre comillas, democrático de los Estados Unidos, es también una impugnación al gobierno persecutor de Bolivia, que la razón por la cual el autor del libro acabó en una de estas prisiones, porque estaba siendo perseguido en el actual régimen por un juicio que se estableció contra el primer gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada del gobierno de 1993 a 1997. Como consecuencia de ese juicio, que además fue uno de los primeros juicios que se empezó en Bolivia, cuando todavía no se conocía a ciencia cierta cómo iba a funcionar el tema de la persecución en Bolivia. Entonces, como consecuencia de esos actos jurisdiccionales, que a juicio del autor eran absolutamente fuera de lugar, porque de jurídico no tenía absolutamente nada, tan es así que hasta este momento ese juicio nunca no se ha materializado en toda su extensión, porque realmente de jurídico no tenía nada, era, como se dice vulgarmente en nuestro medio, jalado de los pelos, pero así todo progresó, y progresó primero en la Fiscalía General de la Nación, después en la ex Corte Suprema de Justicia, llegó finalmente al Congreso Nacional, ex Congreso Nacional, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional, donde en este momento se encuentra. Entonces, consecuencia de esto es que muchos bolivianos han cambiado sus vidas, y el suscrito autor del libro ha cambiado su vida también. Es decir, se ha visto en un momento obligado a dejar Bolivia, a someterse a un procedimiento de buscar asilo en otro país, de atravesar por toda esta dificultad y penuria, que finalmente lean el libro para ver el detalle de esto. Pero bueno, este libro, aparte de relatar hechos políticos y hechos sociales, pretende ser también una expresión literaria de alguna calidad. Es un gran esfuerzo en ese sentido, y bueno, la invitación está hecha, el planteamiento está en mesa, y eso es lo que mañana estaremos a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, querido Ernesto. Sí, y yendo un poco más allá de solamente lo político y la denuncia, es un libro, yo creo que vale la pena leer por el contenido humano, ¿no? Y lo triste que resulta comprobar que pasan los siglos, estamos en el siglo XXI, de la era cristiana, y el humano, cuando puede aprovechar la situación en frente de otro humano, o la sociedad frente a quien puede o puede menos, es tremendo, lo hace, ¿no? El ser humano es duro. Eso yo creo que se puede comprobar al leer en una, como decías, una sociedad que enarbola los derechos humanos como es la de los Estados Unidos de América. Tiene unos cuantos espacios en donde esos derechos no hacen más que estar ausentes, ¿no? Correcto. Eso es. Bueno, entonces, muchísimas gracias, hemos cumplido con nuestra hora. No se olviden mañana, todos quienes viven en Santa Cruz, de ir a escuchar la presentación de Alien, Casa de la Cultura, 7 de la noche, golpe de ideas con ustedes. Hoy día el tema de la amnistía política como requisito fundamental para que tengamos unas elecciones libres y democráticas el 2014. Sin amnistía, la democracia está coja, casi no hay democracia. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Adiós.